revisamos los antecedentes que nos hizo llegar el Ministerio Público, que hizo en relación evidentemente con aquellos que tuvo el tribunal a la vista para la orden de detención y, por cierto, y diligencia intrusiva en los domicilios que se autorizaron. Desde esa perspectiva, al menos la defensa penal pública no tiene alguna controversia a ese elemento, sin prejuicio, evidentemente, su señoría, de las argumentaciones que podamos vertir en su momento respecto a las medidas cautelares que el tribunal decida por las peticiones de las intervinientes. Bien, defensores. Magistrado, en los mismos términos. Magistrado, no vamos a promover ninguna incidencia. No hay comentario por esta parte, señoría. Su señoría, yo no... Perdone, don Emilio, que de repente me distraiga, pero es que me cuesta, todavía no me acostumbro a esta dinámica, digamos, ¿no? Le pido las disculpas. Bien, no se preocupe, magistrado. Dije no hay comentario sobre el particular, señoría. Perfecto, perfecto. Señoría, esta defensa desconoce los antecedentes y lo hace sobre la base del hecho de que aún no tenemos acceso al sistema computacional para ver aquellos que fueron presentados por el Ministerio Público como parte de su presentación para que el tribunal considerara existente el hecho punible y la participación. Al requerir la misma a los colegas, me indicaron que estaba en la presentación que se nos mandó por correo electrónico. Les expliqué que la misma, una vez que se murió la batería de mi computador, no podía verla. Me dijeron que no podían solucionarlo, el tribunal no tiene cómo entregármela. No tengo ninguno de los antecedentes que el tribunal tuvo a la vista, ni tengo forma de acceder a ellos, así que los ignoro completamente, su señoría, y sobre esa base pediré que el Ministerio Público dé cuenta de cuáles son los antecedentes con los cuales se requirió la detención de mi representado. Su señoría, Sí. esta defensa, en los mismos términos que mi colega anterior, solicito se señalen cuáles fueron los antecedentes tenidos a la vista por su señoría para decretar las respectivas órdenes. Defensor. Me adhiero a lo planteado por la colega presidente. Creo que es justamente determinante en atención al número de los imputados y la complejidad de la causa que se está planteando, el saber efectivamente cuál es la participación que a cada uno se le impone respecto de los hechos por los cuales se le acusa. Fiscal. Magistrado, desde ya a esta altura horas, he hablado con las defensas, incluso algunas que están solicitando derechamente conocer antecedentes, que todos los antecedentes de investigación fueron puestos a disposición de este tribunal. Por lo tanto, lo he dicho públicamente e incluso hablando particularmente con ellos. Esos antecedentes están puestos a disposición del tribunal. Que vengan después de... La audiencia estaba fijada para las 2 de la tarde. Han transcurrido 5 horas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 5 horas que han transcurrido. Y vengan a decir los defensores, discúlpeme, magistrado, que no han sido puestos los antecedentes. Los antecedentes fueron puestos todos de la carpeta investigativa el día de hoy en la mañana. Y dentro de esos antecedentes de la carpeta investigativa estaba la solicitud de la Fiscalía, es decir, la solicitud de orden de detención con entrada de registro. Entonces, habiendo transcurrido 5 horas, parece que los defensores se les olvidó hacer una cuestión tan básica como solicitar los antecedentes, que por lo demás, insisto, les dijimos reiteradamente. Incluso el señor defensor penal público dijo en voz alta que él había recibido los antecedentes, que los tenía a disposición. Eso es por una parte, señoría. Y tengo que necesariamente hacerme cargo de lo que señala particularmente el señor Reiniero, quien arguye razones técnicas que tiene o no el computador, que se le descargó o no descargó, su señoría. Esa no es un argumento de fondo. Está diciendo que tiene problemas con el computador. Bueno, pero ese no es problema ni de la Fiscalía, ni de vuestra señoría, ni de los demás intervinientes, si es que el señor defensor, en una audiencia tan compleja, porque parto de la base que sabía la complejidad que revestía, no viene en las condiciones necesarias para tomar conocimiento de los antecedentes de investigación. Por otra parte, vuestra señoría, y aquí concluyo, porque es una cuestión de si el señor defensor se preparó o no se preparó, si vino o no vino con todos los elementos, lo cierto, señoría, es que pareciera ser que no es discutido que aquí hay una resolución judicial del tribunal que dispuso orden de detención y entrada de registro. Y lo que corresponde, su señoría, en la lógica de la legalidad de la detención, el control de detención, es ver si los señores imputados, señores, señoras, señoritas imputados, se encuentran a disposición de este tribunal en virtud de las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, artículo 127, artículo 129 y artículo 130. Y sobre eso, salvo el señor defensor penal público y
me disculpará el otro defensor que argumentó en el mismo sentido, los demás, ¿ya?, que están solicitando antecedentes, su señoría, nada han dicho sobre el particular, y es sobre eso sobre lo cual tienen que pronunciarse en una lógica de control de detención y no sobre otra cosa, entiende el Ministerio Público, su señoría. Por lo tanto, que pasemos derechamente a lo que corresponde. ¿De qué forma se incidenta o no la legalidad de la detención de los detenidos, su señoría? Abogado. Personalmente aludido no puedo sino contestar, puesto que la Fiscalía, por Dios, que lloran las audiencias de preparación cuando no tiene un antecedente y no se los manda con copia a la defensa, porque no los tienen, no lo saben, necesita que la defensa le diga la teoría para ver si valen o no las cosas. La pregunta del tribunal es bastante sencilla. ¿Tiene o no tiene los antecedentes? Y la respuesta es sencilla, no los tengo. El fiscal dice, están aquí en el computador. Le dije, ¿lo tiene impreso? No, no lo tengo. Está aquí en el computador y el computador es mío, igual que el gato, es mío. Entonces, si se trata de una defensa técnica, esta bajeza de decir, no, pero que él tiene que venir preparado porque tiene que saber a lo que viene, qué necesaria que es. Porque efectivamente lo que tenemos es que hoy día no funciona la oficina judicial virtual. Así que los antecedentes que el tribunal tuvo a la vista no los podemos ver. No está todavía levantada el bloqueo que tenemos para acceder a la causa porque además es secreta. Sobre esa base, la pregunta es, ¿tiene o no tiene el defensor los antecedentes? No. Y desde la perspectiva cualitativa y bastante clara, si yo le entrego a usted un número enorme de antecedentes, le digo, mire, ahí está, búsquelo. Antecedentes que además no se pueden ver, porque efectivamente se agotó la batería de mi computador después de que le cayó el agua que el tribunal pudo apreciar hace mucho rato, si es que vuelve a funcionar. La verdad es que parece una burla personal que el fiscal diga, mire, el abogado no tiene los antecedentes casi porque es un incompetente. Y en ese sentido, su señoría, más allá de la burla y decirle al tribunal, ¿se debe discutir esto o no? El tribunal, como tribunal de garantía, debe velar por saber si la defensa cuenta con los antecedentes, que fue la pregunta que válidamente hizo su señoría. Señor, ¿tiene esto? ¿Sí o no? Porque lo primero que hice fue llegar y preguntar a las funcionarias si era posible imprimir la resolución o los antecedentes para acceder a ella. A lo que me dijeron, no, porque no hay sistema. Entonces, sin sistema, sin poder acceder a la resolución, la única respuesta es la defensa no cuenta con los antecedentes con que el señor fiscal convenció al tribunal para despachar la orden de detención. Y esa es la realidad. Bien, ¿los querellantes quieren decir algo? Brevemente, señoría, el señor defensor expresó que no puede ver los antecedentes porque el celular lo tiene descargado. Es decir, los antecedentes están a su disposición, pero no los puede ver por razones de carácter técnico. Aquí está lleno de enchufes, su señoría. Se podría haber cargado su dispositivo en el receso razonable que tuvimos. Por lo tanto, nos parece que la carencia del acceso a esos antecedentes es de su responsabilidad y no del Ministerio Público ni del tribunal. ¿Abogados quieren decir algo? ¿No? Bien. Colega hubiera salido a las 6 de la tarde que se hizo el receso, tratar de buscar un local donde hubiera un cargador, sería fantástica su crítica. En lo contrario, solamente es la que se hizo desde acá adentro sin saber la realidad circundante. Pero se entiende si uno no viene seguido al Centro de Justicia. Bien. A ver, no es tan simple, digamos, porque en el fondo hubo debate a propósito de la implicancia y la recusación en torno a los antecedentes y la valoración que el juez hizo para otorgar la orden de detención. Entiendo que es esa decisión, la del juez de garantía, la que para un grupo de defensores es suficiente para no entrar en controversia alguna, ¿no? Pero cuando se sostiene, por las razones que sean, que hay ausencia de antecedentes o conocimiento de los mismos, más bien, para ser preciso, bueno, es algo no menor, digamos, de hecho es muy importante, ¿no? En el sentido de que creo yo que es importante
conocerlos, para ver, como se dijo, cuáles fueron los fundamentos que tuvo el juez para dar lugar a la orden de detención. Porque entiendo que eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Porque la resolución, entiendo también, no se está cuestionando. Pero sí el conocimiento de estos antecedentes, subrayando que en audiencia hubo que constituir los patrocinios de poder correspondientes, ¿no? Y por lo tanto ahí asumir la representación propiamente tal. En consecuencia, voy a solicitar a la Fiscalía que exponga de la manera más sintética posible los antecedentes que sirvieron de base para librar o dar lugar a la orden de detención. Fiscal. Magistrado, comprenderá que la solicitud fue bastante extensa, entonces me gustaría saber si sería posible acotarla de alguna forma, sabiendo expresamente cuáles son pudiendo corroborar Claro, cuáles son los imputados implicados. A ver, lo voy a plantear de la siguiente manera. El contenido íntegro de la petición fue revisada. ¿Sí? El contenido íntegro de la petición fue revisada por este juez para dar lugar a la orden de detención. Íntegro, defensor. Cuando hablo de íntegro es completo, ¿bien? Y acabado. Creo yo que, como toda audiencia de control de detención, me parece que, como toda audiencia de control de detención, me parece que se puede recurrir a la síntesis y exponer en términos generales cuáles fueron los antecedentes que se tuvieron a la vista, la investigación realizada para los efectos de arribar a la petición formulada al juez. Okay. Apelo a su síntesis, fiscal. Sí, magistrado, no hay problema. Se hizo presente a su señoría que el Consejo de Defensa del Estado puso a disposición del Ministerio Público en junio de este año un listado de emisores masivos o denominados grandes emisores que corresponden básicamente a médicos que han emitido licencias médicas por sobre un promedio, en un año móvil, por sobre un promedio que pudiéramos denominar normal. Varias instituciones públicas, entre ellas la Suceso, el COMPIN y FONASA, arribaron a un listado de cerca de 400 facultativos que se encontraban haciendo este tipo de emisiones masivas, señalando expresamente que el promedio anual de emisiones de un médico corresponde al de 105 a 140 licencias médicas por año, siendo todos los facultativos contenidos en este listado médicos emisores por sobre los 1.600 emisiones en el mismo año, siendo por cierto una situación altamente indiciaria de la falsedad o de la inexistencia de atenciones médicas que pudieran justificar la emisión de esa licencia médica. En base a este listado que se puso en conocimiento del Ministerio Público, se hizo un análisis de redes sociales en donde pudimos determinar publicaciones en las cuales de forma expresa se procede a la venta de licencias médicas. De esas publicaciones se pudo, a través de la información obtenida a Movistar, Entel, Claro y las compañías telefónicas, se pudieron obtener nombres de los imputados principales que tenemos en esta investigación, entre que se encuentran asociados a 3 centros médicos en particular: Centro Médico Dr. Mitite, Centro Médico Servimed y el Centro Médico Prevenir. Los imputados que se encuentran presentes el día de hoy, que tienen el carácter de médicos, son representantes legales o actúan como dueños de esas sociedades, ya sean a través de que reciben las ganancias provenientes de estos delitos en sus cuentas corrientes, así como también que emiten licencias médicas, de acuerdo a los registros de Medipaz y de AIMED, para estos 3 centros médicos en particular, en donde de forma evidente se pudo corroborar a través de antecedentes y diligencias que fueron solicitadas a su señoría, tales como agentes reveladores, se pudo determinar y comprar derechamente licencias médicas falsificadas, ideológicamente falsas, acompañadas de un informe médico también falso, que daba cuenta de una atención que fue inexistente, y esto es tan simple explicarlo como que las licencias eran emitidas simplemente a través de WhatsApp.
En base a estos antecedentes, los médicos que se encuentran presentes el día de hoy forman parte de estos centros médicos, realizaron emisiones masivas para estos centros médicos fraudulentos y además ocultaron los bienes provenientes de los delitos de emisión masiva, obtención de una licencia médica fraudulenta o emisión de una licencia médica fraudulenta, así como también estas personas realizaron o facilitaron los medios para que los compradores de estas licencias médicas obtuvieran el subsidio de incapacidad laboral de FONASA de forma indebida. Todo esto, por cierto, en pleno conocimiento de los facultativos de que dichas acciones iban a derivar en un perjuicio fiscal. Y de esto tienen pleno conocimiento porque cada emisión requiere necesariamente que el propio facultativo llene un formulario en el cual se señala expresamente cuál es la previsión que mantiene la persona que va a ser paciente o que va a ser atendida por ese facultativo. En base a estos antecedentes y teniendo en consideración además que existen vínculos claros de transferencias electrónicas entre estos facultativos, muchos de ellos ingresaron al país el mismo día e incluso mantienen los mismos representantes ante el Servicio de Impuestos Internos, que son los imputados Rodrigo Campos y Daniela Gallegos, quienes captan médicos desde el extranjero y los ponen a trabajar en estos centros médicos de carácter fraudulento. Creo que de alguna forma, magistrado, de eso podría sintetizar o podría resumir la solicitud de orden de detención que se hizo en relación a todos los imputados. Defensores. ¿Y quién me habló? Ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí, sí. Gracias. Su señoría, esta parte va a solicitar la ilegalidad de la detención, su señoría, basado en que, a juicio de esta defensa, la orden de detención, su señoría, que es una resolución judicial, no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Y desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que la detención es una medida cautelar. Y de eso no tenemos duda. Y cada vez que se decreta una medida cautelar que tiene por objeto restringir o privar las garantías constitucionales de un imputado, esta resolución judicial se debe ajustar a los procedimientos señalados en la ley y en la Constitución. Así las cosas, su señoría, cada actuación o diligencia judicial que se realice por un órgano jurisdiccional, su señoría, se debe dictar con observancia de los procedimientos. Y aquí, precisamente, su señoría, estamos frente a una resolución judicial que no le podemos llamar resolución judicial, porque muy bien dice el artículo 36 del Código Procesal Penal, su señoría, que la resolución debe ser motivada, es decir, autocontenida, su señoría. Y si nos vamos al artículo 36, si usted me permite, será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren respecto de temas de mero trámite. No estamos en presencia de una resolución de mero trámite, su señoría. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno su fundamentación, su señoría. Y en mi poder tengo, su señoría, la resolución judicial dictada por usted el día 2 de diciembre de 2022. Y esta defensa no debería siquiera haber escuchado a la fiscal señalar cuál era la fundamentación de esta resolución judicial, porque esta resolución judicial, que no es una resolución judicial, su señoría, es un mero documento que da constancia de quiénes son los que tienen que estar detenidos, a qué lugares se va a ingresar y quién la firma. Pero no está motivada, su señoría, y la motivación significa que yo, al leer esta resolución judicial, no tengo necesidad de pedirle al ente persecutor que me explique cuáles son las razones por las cuales se ha dictado esta orden de detención. Y frente, su señoría, al incumplimiento flagrante de los requisitos establecidos por la ley para dictar una resolución judicial, estamos frente a un mero papel, su señoría. Y ese mero papel no puede tener la suficiente capacidad, ¿cierto?, para que produzca el efecto de tener acá a mis representados detenidos, su señoría. Es tanto así, su señoría, que aquí no solo
estamos en presencia, ¿cierto?, de causales que en el futuro seguramente serán de un recurso de nulidad por infracción garante de las garantías constitucionales que están en nuestra Constitución y también en los tratados internacionales, porque afecta directamente nuestra garantía del debido proceso, sino además, su señoría, estamos frente a la nulidad de derecho público, su señoría. Artículo 7, inciso 3. Los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia, previa investidura regular y dentro de su y en la forma establecida en la Constitución y las leyes. Y esta resolución, su señoría, o este papel no cumple con esos requisitos. Por lo tanto, este documento, su señoría, porque no le puedo decir resolución, está precisamente en aquellos documentos que no producen efecto, su señoría. Todo acto en contravención a este artículo 7 de la Constitución, es nulo y generará las responsabilidades establecidas por la ley. Y frente a una nulidad de derecho público, su señoría, este acto es nulo per se. ¿Por qué? Porque una vez que uno ha impetrado la nulidad de derecho público, lo único que hace es confirmar que ese acto nunca debió nacer a la vía del derecho. En atención a esto, su señoría, solicito que se declare la ilegalidad de la detención y, por supuesto, la libertad inmediata de mis dos representados. Defensor. A coincidir con el planteamiento que ha efectuado doña Pamela Cisternas previamente, y este era uno de los puntos que efectivamente hacían que fuera relevante la persona que tuviera que resolver aquello, puesto que claramente es muy difícil que el enfrentamiento de una posición diversa a la que uno ha adoptado se aleje de la emotividad o del carácter subjetivo que uno tenga respecto de una resolución que ha dictado previamente y que consecuentemente debe creer que la ha dictado con arreglo a derecho. Sin embargo, el tenor claro de la resolución es la cita respecto de los antecedentes que tiene a la vista, que nuevamente esta defensa, y el tribunal la puede constatar, no ha visto, y que escuetamente el Ministerio Público ha refrendado sobre una base también escueta, en orden a decir que dado que había personas que tenían más licencias que un cierto número que determinaron de alguna manera que desconocemos, estimaron la comisión de delitos y sobre esa base logran que el tribunal llegue a la misma convicción. De hecho, estaba buscando yo el acceso a la causa 7656 del 8º juzgado de garantía del año 2021, porque en ese proceso se investigan a mi representado por estos mismos hechos. Y ahí la gravedad justamente del tener a la vista los antecedentes sobre los cuales el Ministerio Público hoy día le dijo al tribunal de su señoría, primero que era competente, segundo que los hechos estaban existiendo y sobre esa base su señoría pudo, de buena fe, no me cabe ninguna duda, formarse la convicción de que los antecedentes eran suficientes para decir que había un delito y que debía decretarse una orden de detención respecto a una persona porque consideró acreditada la participación del mismo. Sin embargo, en este momento no puede sino confrontarse al hecho de que la constatación es que la argumentación y la motivación que dio su señoría para su resolución no se contiene en sí misma y que, lo que es peor aún, podría ser que los hechos por los cuales se va a requerir luego una formalización que nuevamente la defensa no ha podido ver sean los mismos respecto de los cuales ya está formalizado ante otro tribunal de la República, lo que implicaría eventualmente un doble juzgamiento. Pero ese control de buena fe que hizo el tribunal en su momento, ajustándose a la probidad, pero sin saber que existía otra causa, claramente hoy día no puede ser cotejado, porque no tenemos los antecedentes. Sobre esa base, la invocación formal que ha hecho la defensora que me ha precedido en la palabra, sí parece que efectivamente el derecho se ajusta a la situación descrita, toda vez que la misma no contiene otra motivación más que el deslizar o traspasar aquello a los motivos que tuvo el Ministerio Público previamente al requerir. Sobre esa base, su señoría entenderá efectivamente a esta altura de la discusión que el haber requerido los antecedentes no era un capricho, no era un juego, no era una situación que pretendía generar la distracción del tribunal, ni el hacer perder el tiempo a las 29 personas que están detrás de nosotros,
sino que era justamente realizar nuestra labor como auxiliar de administración de justicia para poder cotejar si los elementos de esos antecedentes que le dieron al tribunal son los mismos que están en la causa 7656 del octavo juzgado de garantía. Y por ende, si efectivamente era procedente el despacho de la orden de detención a su respecto. Como la resolución no está motivada ni fundamentada, tampoco podemos hacer el cotejo con la misma de la forma o razonamiento que tuvo el tribunal. Y como se desplaza esa al contenido de los antecedentes que su señoría tuvo a la vista y que nosotros no hemos tenido a la vista hasta este minuto, claramente parece su señoría que el control en la práctica o la colaboración que podemos prestar no es otra que decir justamente que una situación de forma de la resolución la muta en una que adolece de un vicio que debe ser corregido. Y sobre esa base, su señoría, adicionado esto a este riesgo, en el que podemos estar en presencia de hechos que estén siendo investigados ahora, que además estén en la investigación de otro tribunal y que no podemos cotejar por la falta de antecedentes prácticos, colocan a la defensa en una situación de necesariamente requerir al tribunal que por la situación deforme con un criterio de justicia se declare justamente la nulidad de la resolución que hemos expresado por los defectos que se ha señalado precedentemente y consecuentemente, su señoría, que se disponga la inmediata libertad de mis representados. Profesor. Su señoría me permite. Su señoría Emilio Olgueta por acá. Don Emilio. Su señoría, quisiera agregar a la línea argumentativa de los colegas que me perdón, don precedieron. Emilio, pero usted no me adelantó que no iba a levantar cuestión. No, me voy a agregar un elemento histórico solamente al argumento que señaló el colega que me antecedió. Solamente un elemento histórico. Su señoría, cuando se hizo la reforma, que yo la conocí de fondo, se dijo que uno de los principales problemas que tenía el sistema jurídico anterior, procesal penal, era que el mismo juez resolviera una condena cuando había sido sometido a proceso una persona. En consecuencia, hoy día nos encontramos con la misma disyuntiva. ¿Puede libremente este juez revocar una medida cautelar cuando supuestamente fundó la anterior para decretar la orden de aprehensión? Esa es la duda. Ese es el gran dilema. Yo tengo 5 causas en distintos tribunales. En todos ellos se ha salido con salida alternativa. En ninguna había privación de libertad. Y en todas ellas son los mismos argumentos. Eso es, señoría. Profesor. Falta usted nomás. Magistrado, esta parte viene en señalar que aun cuando reconoce que para efectos del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado y los demandantes, todos estos antecedentes configuran una tormenta perfecta, analizado los hechos, efectivamente no todos los imputados tienen la misma calidad, no todos efectivamente han realizado las acciones que aquí se les está señalando, y en realidad está la autoargumentación que se plantea dentro de los mismos escritos en atención a las causas por las cuales están acusando a las 29 personas que tenemos detrás de nosotros, es que efectivamente sería irresponsable de mi parte avalar una argumentación que permitió la detención de 29 médicos y, bueno, 20 y tantos médicos y otras personas en atención a hechos tan diversos y por conexiones que son bastante discutibles. A mí no me cabe ninguna duda de que a un médico colombiano, a la primera persona que le va a consultar, pedir trabajo, ayuda y colaboración es a otro colombiano. Por tanto, el hecho de asociar instituciones dirigidas para incorporar me parece sumamente baladí y audaz en su desarrollo. Su señoría, tengo a la vista muchos antecedentes y efectivamente creo que se ha mezclado o se ha ido más allá de lo que la ley permite respecto de la argumentación de la orden de detención.
Por tanto, sí solicito, señoría, se declare ilegal la detención de las 29 personas que están presentes en la sala. Bien. Bien. Bueno, creo que el punto es bastante claro. No me genera ningún tipo de complicación en el siguiente sentido. Se ha pedido el día de hoy al Ministerio Público que haga una exposición sucinta de los hechos, en términos generales, y de los antecedentes que se tuvieron a la vista. La petición se formula en esos términos porque generalmente lo que se hace en las audiencias de esta naturaleza es precisamente decir qué fue lo que motivó la detención de una persona, ¿sí? Se relatan hechos, finalmente. Normalmente se dice, bueno, lo que ocurre es que pasó tal cosa, llamaron, concurrieron los carabineros, en fin, y ahí se formulan las alegaciones respectivas. Acá se trata de un caso investigado, y voy a tener cuidado con no adelantar juicios porque sé lo complejo que puede resultar, de un caso investigado de un tiempo a la fecha, respecto de hechos que el Ministerio Público, luego de esa investigación, estimó que podían dar lugar a una causa, a un caso, ¿sí? Para los efectos de esto, digamos, para los efectos de controlar, para detener a unas personas y luego para las demás actuaciones que se puedan realizar durante el desarrollo de la misma, la formalización, etcétera, y el debate de régimen cautelar. La fiscal esta tarde hace un resumen. Esto es lo que pasó, magistrado. Defensores que quieren saber qué es lo que ocurrió en este caso, qué es lo que pasó. De manera muy resumida y muy general, ¿sí? Eso es lo que pasó. Respecto de lo que pasó, a este juez se le entregaron un cúmulo de antecedentes. Que fueron, reitero, revisados. Esto de la revisión de los antecedentes creo que debe ser como la cuarta vez que lo digo esta tarde. Revisé completamente los antecedentes. Y eso llevó a una determinada convicción de que, de acuerdo al artículo 127 y siguiente del Código Procesal Penal, había mérito para dar lugar a la petición que formuló la Fiscalía. Para que las policías puedan actuar en consecuencia para los efectos de la ejecución de la resolución, hay que levantar una constancia de la orden. No puede decir, magistrado, pero no es solo, ¿cómo va a ser solo una constancia? ¿Cómo va a ser solo una constancia? Bueno, es una constancia que tiene la forma de resolución. Esto que la defensora habla papel, en términos, diría yo, bastante peyorativo, esto que llama papel, en el fondo es una resolución. Uno puede cuestionar el contenido de la resolución. ¿En qué sentido? ¿Qué es ese ruido? En el sentido de que tal vez no se trata de una resolución suficientemente fundada, si lo podemos decir de esa manera. Desde mi punto de vista, se trata de una resolución que se hace cargo de la petición. Y a diferencia de lo que piensa la defensora, considero que se trata de una resolución que se hace cargo de lo verdaderamente importante.
y que dice relación, primero, con la constancia de la revisión de los antecedentes, y segundo, se hace cargo de la petición, porque esta resolución no contiene ni más ni menos de lo solicitado por la Fiscalía. El cuestionar la resolución de un punto de vista de falta de fundamento, de motivación, creo yo que finalmente responde a una apreciación personal de la exigencia de tratarse de una resolución fundada. Creo yo que ese es el alcance que la defensora le da. Pero de mi punto de vista se trata, reitero, de una resolución que da cuenta de manera clara, porque debo entender que las personas que están detenidas son las contenidas en la petición fiscal. ¿Estoy en lo correcto? Respecto de los hechos que usted sucintamente expuso el día de hoy, ¿estoy en lo correcto? Entonces, no hay nada en esa resolución tan cuestionada, ese papel que la defensora dice que es, no hay nada en ese papel que contenga más información relevante que la que en ella se contiene. ¿Por qué es una información relevante? Y aquí creo yo que es lo verdaderamente importante. Y porque considero que eso es lo que sirve de fundamento para que no todas las defensas cuestionen la decisión. Porque finalmente lo que se valora de esa posición es que finalmente hay conciencia del estudio y hay conciencia de la decisión, que no fue, reitero, una decisión tomada a la ligera, sino que por el contrario, con mucha dedicación. Y no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque la petición es sobre la privación de libertad de unas personas. Entonces, en la medida que es esa la petición que se formula, es esa en consecuencia la importancia que se le debe dar. La resolución cuestionada lo que hace es hacerse cargo de todas y cada una de las peticiones formuladas por la Fiscalía. Y que desde mi punto de vista es esa resolución, porque lo dijo uno de los defensores, porque es dictada por un juez de la República, lo que le otorga la autoridad a los agentes del Estado para proceder a la privación, a este acto tan violento como es la de privar de libertad a una persona. Es eso lo que le otorga esa facultad. Que esta decisión haya sido tomada por un juez de la República con la investidura que tiene y fundamentalmente descansando en la revisión de todos y cada uno de los antecedentes puestos por la Fiscalía. Es por lo anterior que el tribunal rechaza las incidencias y declara en consecuencia en este caso la legalidad de la detención. Fiscal. Señoría, la Fiscalía va a solicitar, conforme a lo dispuesto en el artículo 132, en su inciso final, la ampliación del plazo de detención a objeto que los imputados puedan ser formalizados y, en la medida que se dé lugar a ello, sometidos a las medidas cautelares personales respectivas. Y conforme a la misma norma legal invocada, su señoría, es del caso señalar que existen antecedentes que justifican esta solicitud de ampliación para efecto doble, ¿no? Formalizar y solicitar medidas cautelares respectivas. Y estos antecedentes dicen relación con el día de ayer, dos personas, solamente dos de los 29 imputados fueron detenidos a las 23:30 y otro a las 0:40 del día de hoy. Fue el primero. Las detenciones, su señoría, se extendieron hasta el día de hoy a las 7:30 horas. En cada uno de los domicilios de los imputados,
imputado detenido, se entró y registró un domicilio. Se encontraron efectos e instrumentos asociados a los hechos investigados. Y es así, como por ejemplo, se encontraron dineros, se encontraron documentos, artefactos electrónicos, soportes que dan cuenta de antecedentes de investigación, que serán convertidos claramente en medios de prueba, a objeto de poder reunir los estándares de acreditación, a objeto de satisfacer las respectivas elementos requisitos de las medidas cautelares. Solamente, magistrado, otro ejemplo. El día de hoy, además de los domicilios en los cuales se incautaron efectos e instrumentos, también se ingresaron a dos domicilios, dos recintos cerrados, mejor dicho, que estaban compuestos por las oficinas de los centros médicos, de los supuestos centros médicos, adelanto desde ya. Ambas ubicadas en la comuna de Santiago, Compañía 1390, oficina 1001, Comuna de Santiago, y San Antonio número 19, oficina 2401, Comuna de Santiago. La cantidad de documentos, ¿ya?, contratos, certificados, licencias que fueron incautados en ese lugar, su señoría, la Fiscalía el día de hoy no cuenta con esos elementos. Si no cuenta con esos elementos a nivel de acreditación, no va a poder justificar las medidas cautelares respectivas. Por lo mismo, su señoría, para los... ya lo adelantó la fiscal Constanza Encina al momento de resumir de alguna forma los antecedentes escribidos a vuestra señoría para efectos de obtener una autorización de detención judicial respecto a los imputados. La mayoría de los vínculos, las vinculaciones de las personas que solicitaban estas licencias médicas se hacían por medio de mensajería, por medio de WhatsApp. Bueno, es importante, no obstante existir algunos elementos en la carpeta de investigación, existen otros hoy día que se relacionan con los teléfonos celulares incautados a todos los imputados. Todos los imputados, su señoría, en sus teléfonos celulares van a tener necesariamente, entiende el Ministerio Público, luego del análisis respectivo, está en eso hoy día la policía, por lo tanto existen diligencias pendientes que están en curso. Autorización judicial existe, la autorización judicial para efectos de la incautación y de tener acceso al registro de las comunicaciones, en los soportes de los teléfonos celulares, vuestra señoría, se otorgó hoy día a la 0958. Es imposible, y así ha sido en la práctica, imposible que todos aquellos elementos o antecedentes estén en esta audiencia. Son esas las razones por las cuales solicitamos, su señoría, la ampliación del plazo de detención hasta, nosotros creemos que en un plazo de 48 horas vamos a contar con estos, un plazo de 2 días, vamos a contar con estos elementos para poder formalizar y solicitar medidas cautelares. ¿Creyentes? Nosotros estimamos que la petición del Ministerio Público, su señoría, es ajustada a derecho, es razonable. Estamos en la hipótesis del artículo 132, inciso 3, que permite al fiscal solicitar ampliación del plazo en caso de no ser posible la formalización en esta audiencia, y ello está claramente fundamentado por lo señalado por el señor fiscal, en el sentido de que debe reunir antecedentes que el tribunal mismo ya le ha autorizado a reunir. Por lo tanto, estimamos solicitamos que se acoja la solicitud del señor fiscal. Gracias. Adherimos, magistrado, a lo señalado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Abogado. Señoría, también vamos a adherirnos a la petición del Ministerio Público, pero vamos a profundizar en algunos aspectos que consideramos que son relevantes para efectos que su señoría resuelva la solicitud. En primer término, su señoría tiene que tener en consideración la naturaleza, sin perjuicio que todavía no se produce la formalización, la naturaleza de los ilícitos, que de los solos hechos ya ha enunciado la señorita fiscal Constanza Encina, se puede desprender una imputación. Es decir, su señoría, emisión de licencias médicas fraudulentas del artículo 202, eventualmente su señoría un fraude de condiciones del 470 al 8 del Código Penal, a su vez su señoría, si se obtuvieron estos dineros ilícitos y se desviaron a través de cuentas bancarias distintas, delitos asociados al lavado de activos,
Y eventualmente, su señoría, insisto, sin perjuicio que esto es una facultad del Ministerio Público, pero eventualmente podríamos estar incluso hasta en presencia de una asociación ilícita. Esto se tendrá que debatir a lo largo, insisto, de las sucesivas audiencias que se van a producir en este procedimiento. Pero es un punto a tener en consideración, la naturaleza y extensión del ilícito. Luego el señor fiscal Galleguillo nos ha mencionado de que se incautaron una serie de medios tecnológicos que contienen información. Y aquí lo vinculo directamente con lo que ya señaló la señorita fiscal Constanza Encina. Los médicos, al menos buena parte de ellos, comercializan sus licencias médicas a través de medios digitales, a través de mensajería WhatsApp, incluso también en algunos casos publicándolo a través simplemente de páginas web. Se incautaron una serie entonces de dispositivos electrónicos asociados a todos ellos. Y aquí viene la pregunta que este tribunal tiene que hacerse para efectos de resolver la solicitud a juicio de este querido. Si se toma la formalización, señoría, como un acto de garantía en favor del imputado, la imputación que tiene que ser realizada al momento de la comunicación de los actos tiene que estar lo más determinada posible. Me voy a hacer cargo de las palabras en este sentido porque no significa que actualmente no hayan antecedentes de entidad. Lo que da cuenta que hay antecedentes de identidad, su señoría, es todas las autorizaciones judiciales que han mediado en esta causa. Sin embargo, para efectos de la cautela, las garantías de los imputados, es importante que al momento que se realice la formalización y la consecuencial solicitud de medidas cautelares, exista a ese mismo momento ya la acreditación más exhaustiva posible de los hechos que se van a imputar, puesto que su señoría es inevitable que si se solicitan medidas cautelares personales de la naturaleza que sea, vayan a tener que debatirse, al menos en este estadio, aspectos indiciarios del delito. Por eso, digamos, vinculo a todo el esquema delictivo y a la forma en la que realizan el delito los actuales detenidos. Por tanto, su señoría, el plazo que solicita el Ministerio Público, es decir, solamente 2 días, no así el máximo legal que se le permite en el Código Procesal Penal, parece ajustado a derecho y proporcional, su señoría. Bien, las defensas. Su señoría, bueno, haciéndonos cargos de la solicitud del Ministerio Público, en primer término suele hacer presente que la normativa en general, post-Revolución Francesa, se erige sobre la base de tipos penales o tipicidad, es decir, legalidad. Y esto se traduce, su señoría, evidentemente en que, nos guste o no nos guste, los órganos del Estado, entre ellos, por cierto, el órgano jurisdiccional, solo puede hacer ello que la ley le permite, no puede excederse de eso. Y también cualquier persona común y corriente, digamos en ese sentido. Haciendo presente esta salvedad, porque acá el creyente, el último, dice Madiero, no puede adherirse a esto. No puede ni solicitar ni adherirse. Partamos por eso. Esto no es una acusación, para centrarnos en el debate, ¿ya? Sin perjuicio de eso, señoría, haciéndonos cargos de las argumentaciones del Ministerio Público, es claro que en la mañana o en la madrugada de este día se produjo, sin que se haya indicado con precisión por parte del Ministerio Público, cuáles fueron los domicilios que se ingresó, se registró y se incautó. Es decir, yo requiero esa precisión, su señoría, porque si no estaríamos el Ministerio Público sosteniendo una solicitud bastante excepcional, ¿no? Porque si uno lee la letra del artículo 132 del Código Penal, dice claramente el fiscal o el abogado asistente procederá a formalizar, ¿ya? Y de forma excepcional se permite al fiscal o asistente de fiscal pedir la ampliación de detención, ¿ya? Es una norma muy excepcionalísima, ergo, en consonancia con el artículo 5 del mismo Código Penal, que obliga al tribunal, como regla de hermenéutica, a interpretar de forma restrictiva las normas que estamos en este caso. Primeramente, el Ministerio Público no nos señala cuáles son los elementos incautados, cuáles son los elementos de qué domicilio y cuál es la vinculación, evidentemente, con la necesidad de preparar de mejor modo, entiendo, su presentación al tribunal de doble cara, formalizar y pedir petición de cautelares. ¿Por qué? Porque esto tiene que ajustarse a la resolución que fue cuestionada, que usted dictó, que no solamente dice relación con las órdenes de detención para la comparecencia compulsiva de las personas detenidas, sino que también se vincula con la autorización de ingreso, registro e incautación de evidencia en los domicilios, es decir, lo que coloquialmente se conoce como allanamiento. Se dice que se autoriza bienes utilizados para la comisión del delito, que son aquellos que se conocen por el artículo 31 del Código Penal como los elementos o instrumentos del delito,
y otros más, y que tengan un objeto o un interés criminalístico, y relacionados, por cierto, con los elementos o hechos indagados en esta investigación. Es decir, primeramente por un requisito, si se puede denominar, de admisibilidad, entiendo que no procede pedir la ampliación de la detención, ni aunque sea por un plazo breve o no breve, da igual eso, si el Ministerio Público nos indica que se incautó, cuál es la relevancia, de acuerdo con esta resolución judicial, para los efectos de la investigación, y cuál es la diligencia que se requiere hacer para, en definitiva, su señoría, justificar esta ampliación de la detención. No creo que una defensa, en general, ni el tribunal, y tampoco los señores detenidos en esta audiencia y señoras detenidas, se pueda conformar con una aseveración así de tan genérica, en ese sentido. En segundo lugar, en ese mismo orden de ideas, también entiendo que es bastante paradójico, su señoría, lo que voy a decir ahora. Es decir, yo no entiendo por qué el Ministerio Público viene a pedir, en general, no estoy hablando de los fiscales presentes en esta audiencia, una ampliación de detención cuando piden primeramente una orden de detención. Es decir, están instando al tribunal, a través de sus facultades legales, que libre una orden de detención que prive de libertad a ciertas personas para luego investigar o seguir investigando. Eso es un contrasentido que yo no entiendo. Si el Ministerio Público ejerció el derecho o la facultad legal para pedir esta orden judicial de detención, tiene que hacerlo cuando tiene la plena seguridad que cuenta con antecedentes de investigación para, primeramente, formalizar los hechos de investigación y, en segundo lugar, sustentar de forma seria y con base las cautelares que van a pedir, que yo creo que va a ser prisión preventiva, si hablemos las cosas como son. No creo que el Ministerio Público y los creyentes vayan a pedir una cautelar distinta, van a pedir prisión preventiva. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, su señoría, no se dan los supuestos para que usted pueda acceder a una ampliación de la detención. Lo que corresponde ahora es que se haga la audiencia para los efectos que fue convocada. Es decir, contra la detención ya se hizo. Luego lo que procede ahora, su señoría, es que si se toma la decisión, que me imagino que está ya predeterminada por el Ministerio Público, comunicarle cargos a cada uno de los señores imputados y señoras imputadas por los delitos que ya en su misma presentación se señala. Asociación ilícita probable, también está la obtención de licencia médica en carácter falso y lavado de activos, porque la obtención individual, entiendo yo, de la licencia médica y del pago de esa misma dice relación con el paciente, no dice relación con ni el centro médico ni tampoco con el médico que supuestamente intervino en toda esta cadena de ejecución de ilícitos. Por estas consideraciones, su señoría, yo pido que se rechace la solicitud del Ministerio Público y que se proceda en este acto a la formalización de la investigación. Profesora. Magistrado, una consulta. ¿Es posible que antes de pronunciarme respecto al fondo, el Ministerio Público pudiera dar cuenta del detalle de las incautaciones que refiere, bajo el entendido de que estarían detalladas en el propio informe policial que da cuenta de las órdenes de detención y entrega y registro? Fiscal. Un momento. Señoría, la imputada
ella defiende, me refiero a la abogada defensora quien ha solicitado lo respectivo, defiende, por ejemplo, a doña Brenda Fabiana Pérez. Y ahí el día de la detención, que fue el día de hoy en la madrugada, le fue incautado un teléfono celular marca Apple, modelo iPhone, el cual posee una carcasa que fue levantado mediante una cadena de custodia 685-11-04. Insisto, el día de hoy respecto de esa especie se decretó el acceso ingreso y registro a objeto de poder revisar las comunicaciones. Eso no está satisfecho porque no contamos con ese antecedente y es de vital importancia a niveles de acreditación para las medidas cautelares. No sé si te satisface ahí, abogada defensora, respecto a su defendida. Magistrado, esta defensa, si bien no comparte los argumentos que han sido presentados por el Ministerio Público, no va a presentar oposición a la ampliación de la detención en los términos que han sido señalados, pero lo hago en base de su señoría a que considera esta defensa que para realizar una defensa que sea seria es necesario interiorizarse la totalidad de los antecedentes que están comprendidos en la carpeta investigativa, cuestión que es evidente que no se alcanza a desarrollar en estos minutos ni horas. Y una tercera cuestión, magistrado, y que lo voy a presentar bajo una disposición de cautela de garantías por el artículo 10, en relación al artículo 97 del mismo Código Procesal Penal, en cuanto se establece la obligación de registro por parte del Ministerio Público, debido a que de la lectura de los 27 documentos que están comprendidos en la carpeta investigativa que se nos señalaron, de la revisión misma como documental de la primera página, ya es posible advertir que, por ejemplo, si bien la misma fiscal ha referido que esta investigación al menos tiene un inicio desde junio del 2022, no se visualiza una orden de detención, no se visualizan informes policiales que se encuentren en formato con el número de los informes correspondientes, ni tampoco con las firmas de los funcionarios policiales, sino que únicamente hay 2 informes que están en formato Word, que, insisto, no presentan información, e incluso hay uno que se titula Informes Reveladores, que ni siquiera indica cuál es la brigada que lo conforma. En ese sentido, adicionalmente, y de lo que he alcanzado a leer en la propia solicitud en la cual se fundamenta la resolución del tribunal, se da cuenta de alzamientos bancarios en los que hasta el momento se menciona el Banco Santander e Itaú, así como también la propia fiscal ha referido levantamiento de información de las compañías telefónicas para poder determinar cuáles eran los números telefónicos vinculados a los imputados, así como también se da cuenta en la misma en la solicitud, que se habrían realizado diversas agrupaciones sin que tampoco se visualice ello, lo que ya es conocido por todos, que hasta ahora no logramos acceder al SIAC, ni asimismo, magistrado, que el propio informe policial del día de hoy tampoco está en conocimiento de los mismos intervinientes. En ese sentido, magistrado, si bien no hay oposición a la ampliación de la detención, sí solicitaría que usted resolviera también en base a esa misma cautela de garantías si se puede efectuar o un reenvío de la carpeta para que ésta resulte ser íntegra, o también, al menos por esta defensa, no existiría inconveniente si es necesario concurrir físicamente y obtener una copia física de la totalidad de los mismos en el periodo más corto posible. Bien, defensor. Gracias, magistrado. Magistrado, la misma dinámica de la colega que me precede, saber yo y con el colega que me acompaña representamos a los números 2, 17, 20, 23 y 29. Repito, 2, 17, 20, 23 y 29. Y saber cuáles fueron los hallazgos de evidencia al momento de la ejecución de la medida intrusiva de entrada y registro para efectos de oponerme o no a la solicitud del Ministerio Público. Voy a ello, su señoría, si me... Claro. Tengo muchos archivos, deme un momento, solamente le pido.
Magistrado, a ver, respecto de la número 2, que es doña Sonia González. Estoy leyendo. El parte de detenido 4507 indica, su señoría, se incautaron el celular, documentación, dinero en efectivo. El aparato tecnológico es el 685-1070, las nubes, la documentación 685-1071, 685-1072. No contamos con esas especies, ni los registros fotográficos, no contamos, digamos, con el ingreso a los artículos tecnológicos y algo cuya autorización judicial, que obviamente la autorizó, se encuentra pendiente de ejecución a estas alturas del día 6 de diciembre del 2022, insisto, dado la detención en horas de la madrugada. Respecto de don Ubet Urrea, que es el número 17 que defiende también el señor defensor, el parte 4499, da cuenta este parte policial también respecto de las se incautó en este caso, señoría, lo mismo, artículos tecnológicos. Existe una autorización judicial para poder acceder a ello. Documentación, existe dinero efectivo. No contamos con los accesos, perdón, los resultados del ingreso a esos aparatos electrónicos. No sé si le basta al señor defensor o quiere que por cada uno de los imputados. No hay problema, no tengo ningún inconveniente. O si le es suficiente. ¿Cómo no? Jainer Olivero debería ser el próximo. Número 20. Está bien. Bien. Dispense, pero a efecto de ahorrar para que esto no pase con cada uno, perdone que me permita dirigirle la palabra. Ya que el señor fiscal está leyendo un archivo computacional que no está incluido por lo que veo dentro de los que nos envió previamente a través del Poder Judicial, ¿será posible que para que evitemos el perder el tiempo de pedirle cada una justificación, nos envíe ese archivo para revisar lo que informó la policía hasta ahora? ¿Se nos envió el celular? Sí, por favor, sí. El celular, sí, si el computador es que no tiene... Sí. Aproveche. Magistrado, en todo caso, esto me llegó hasta hoy día pasado a las 3 de la tarde los informes, por eso no estaba en el link para que quede claro desde ya, digamos. Entonces, ¿van a ser enviados los correos de los defensores? ¿Eso es? Es que son 29 informes policiales, uno por cada detenido. Yo tengo el pendrive, se los puedo entregar. Pero no va, pero no, es que no van a, no van a llegar, digamos, tendría que ser uno por uno. Si están dispuestos al uno por uno, no hay problema. Entonces, es mejor que le envíe el Ministerio Público a cada imputado, no a todos los abogados, así ahorramos tiempo, no sé cómo lo prefieren hacer. Es más fácil. Es que no sé, es que está fraccionado. Bueno, entonces, ¿cómo? Ya, un solo informe. Ah, que un solo informe en realidad. ¿Ah? Es un archivo. Ah, ya, bueno. Ya. A ver, ¿cómo lo hace? Señoría. Entonces se va a enviar. ¿Sí? Bueno, van a tener que darme los... ¿Tienen un pendrive? ¿Se lo puedo grabar al tiro? Ya, entonces se lo grabo. Más fácil. ¿Me pueden traer pendrive? Es que acá podemos poner pendrive. Son tan amables. Estamos prohibidos poner pendrive nosotros. Yo puedo. Yo no tengo, yo lo pongo. Yo no puedo. Bien, vamos a hacer un receso, pero pequeño, 5 minutos para que se copien los archivos. Señoría, ¿sería posible en estos minutos si se le puede dar los chocolates a los imputados para que pudieran comer algo? Creo que estaban sin comer. Sí. ¿Cómo? No, magistrado,
si usted pretende reanudar la audiencia en el momento en el cual estaba hablando yo y yo había solicitado... Adelante, por eso continúe. Y en el fondo ya me siento satisfecho con lo que me entregó el Ministerio Público y no hay oposición. Bien, defensores. Muchas gracias, ahí sí. Su señoría, por concentrar esto en la discusión jurídica, entiendo entonces que el señor fiscal, al tenor del artículo 132, está pidiendo al tribunal que el día de hoy se postergue en definitiva la formalización de cargos por carecer de algún antecedente. Entiendo, su señoría, que sobre esa base lo que debiera acontecer es que el señor fiscal le indicara al tribunal que le faltan antecedentes para la exposición que tiene. Sin embargo, su señoría ya tuvo la vista y de hecho resolvió en su momento el otorgamiento de la orden de detención, puesto que el Ministerio Público entregó todos los antecedentes suficientes al punto que se formó la convicción del magistrado en ese momento de la existencia del hecho punible y la participación. Consecuentemente, entiendo que estamos en una vieja disyuntiva. Yo cuando recién empecé a ejercer de procurador, Investigaciones tenía un eslogan maravilloso que era detener para investigar o investigar para detener. Entonces, cuando se dice que es necesario revisar los antecedentes que hoy día descubrieron, parece que se acerca un poco a ese eslogan, en definitiva, los detengo y luego investigo lo que hay. Entiendo que en la dinámica de los hechos, lo que tenemos es que hay antecedentes suficientes para proceder a la formalización. Sobre esa base, su señoría, el plazo pedido me parece innecesario. Creo que estaríamos en condiciones para que se pudiera formalizar de inmediato y se diera la discusión sobre la marcha de inmediato respecto a los antecedentes que evidentemente existen. Si no hay una contradicción lógica, puesto que entre el otorgamiento de la orden, es decir, que ahora hay más antecedentes, sobre todo en un país que ha sido laxo en la interpretación de que se daría lugar a una, como llaman la Fiscalía generalmente, una reformalización, que en realidad no es nada más que el ejercicio del 233 reiteradamente. Entiendo que en ese sentido la figura del 132 es bastante clara. Estamos en presencia del señor fiscal, del magistrado, del defensor. Si lo que se requiere es un plazo para ordenar algún antecedente, su señoría, me parece que en primer lugar no es necesario, pero de ser necesario creo que el plazo de aquí a mañana podría ser más que suficiente para que en horas de la tarde se ordenen los antecedentes de esta indagación. Si el Ministerio Público, en virtud de los hechos o antecedentes que descubra, va el día de mañana a investigar otros delitos o formalizar por otros hechos, eso es un antecedente futuro e incierto, que no puede ser invocado hoy día, dado el claro tenor del artículo 132. Y sobre esa base, señoría, pediría a esta parte que no se dé lugar a una ampliación o que de darse no exceda el plazo del día de mañana en la tarde, a efecto de que tomemos también en cuenta la realidad nacional. El día jueves este país no funcionará porque es feriado, y sobre esa base, evidentemente, su señoría, nos parece que el plazo de aquí a mañana puede ser suficiente, los antecedentes ya están, y dada la disposición clara del artículo 132, pretender más tiempo para un orden del Ministerio Público me parece innecesario. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver. ¿Sí? Sí. Gracias. Su señoría, esta defensa se va a oponer a la solicitud de ampliación de plazo esgrimida por el Ministerio Público, haciendo mío los fundamentos señalados por el colega Reynero García La Pastora, porque por los hechos expuestos delante por la fiscal, entiende esta parte, su señoría, que esta investigación data de hace varios meses. Escuché por ahí junio de 2022. Estamos, su señoría, a diciembre de 2022. Y sobre la base de todos los antecedentes recopilados, su señoría, el Ministerio Público no pide una orden intrusiva para investigar, su señoría, pide una orden derechamente de detención. Y en ese orden de ideas, su señoría, la orden de detención tiene por objeto traer, ¿cierto?, a los imputados a presencia judicial con el objeto de ser formalizados, su señoría. Si hubiese sido una detención en flagrancia, yo podría entender que el Ministerio Público quisiera más tiempo para analizar antecedentes y formalizar la investigación.
Yo entiendo por lo referido por el ente persecutor que el día de hoy, su señoría, existen antecedentes, tal como lo señala su señoría la resolución de fecha 2 de diciembre del año 2022, que existen antecedentes, su señoría, para justificar el ilícito investigado y la participación de los imputados. Y sin perjuicio que esta parte, su señoría, solo ha escuchado, no de manera vehemente, ¿cierto?, los delitos por los cuales están siendo investigados, entiendo yo que son falsificación, lavado de activo, eventual asociación ilícita. Y en ese orden de ideas, su señoría, esta parte entiende que se cumplirían en el evento de pedir la prisión preventiva en este estadio procesal y con los antecedentes tenidos a la vista, antecedentes necesarios, su señoría, para efectuar la comunicación de cargos. Y así como lo decía el colega que me precedía, existe una institución en este país que no tiene reconocimiento legal, pero que nunca se ha dejado utilizar y se llama la reformalización. Si producto de las investigaciones por los celulares o computadores u otras cosas que se hayan incautado, tendrá tiempo, su señoría, el Ministerio Público para pedir la debida audiencia, que normalmente lo hace para reformalizar la investigación. Es criterio de este defensor, su señoría, que no estamos en presencia de la excepción que establece el artículo 132 para pedir la ampliación de la detención, porque requiere, su señoría, que existan antecedentes que justifiquen la medida. Y en ese orden de ideas, su señoría, sin perjuicio que vayan a hacer diligencias investigativas extra, entiende esta parte que los antecedentes que hay en este minuto son suficientes para formalizar la investigación respecto de mi representado y de los demás imputados, y es por eso, su señoría, que solicito no se dé lugar a la ampliación de la detención. Don Emilio. Su señoría, también nos oponemos al plazo solicitado por el Ministerio Público. Yo tomé nota de la expresión que utilizó el señor fiscal, dice, no tenemos elementos de acreditación. No tenemos elementos de acreditación, por lo tanto hay que dejarlos presos. Eso, derechamente, señoría, para esta parte, respetuosamente, es abuso del derecho. Hay que hacer prevalecer la presunción de inocencia, el principio de celeridad, por sobre el plazo que pide el Ministerio Público para acreditación. Tenía tiempo suficiente. Los primeros juicios que tuve en esta materia fueron de abril. En ninguno de ellos hay orden de detención, hay toda salida alternativa. En consecuencia, y además de aquello, magistrado, usted dijo reiteradamente que había leído muchos antecedentes. ¿Cuáles más necesita el Ministerio Público para acreditación de sus pretensiones? Vuelvo al elemento histórico, señoría. Una de las críticas, tal como lo dijo el colega que me antecedió, era que antes los jueces detenían para investigar y que el sistema nuevo iba a investigar primero y después detener. Aquí volvemos al sistema antiguo, entonces las bases de la reforma se caen a pedazos. Estimamos que el plazo no debe ser concedido porque es un abuso del derecho, porque toda la otra información que requiera el Ministerio Público la puede obtener posteriormente, revisión de celulares, carpetas, licencias, etcétera, pero no pedir lo que más perjudica al imputado, que como también dijo alguien, es el rey de la causa. Y sin embargo, lo único que hemos hecho con las pretensiones del Ministerio Público es perjudicarlo. Esa es mi posición, señoría. Bien, defensor, finalmente. Magistrado, esta parte también se opone al aumento de plazo solicitado por la Fiscalía, en atención de que efectivamente esta parte concuerda junto con los otros profesionales, que el Ministerio Público ha tenido, la Fiscalía ha tenido tiempo suficiente para hacer las formalizaciones pertinentes, que el hecho de mantener a los imputados en prisión es agravante para su situación. Ellos no están acusados por delitos que se podrían ser considerados de extrema gravedad o de peligro para la sociedad, y además, eventualmente, su salida en libertad en nada afectaría la investigación o la revisión de los antecedentes ya puestos a disposición y que tiene el Ministerio Público en sus manos. Por tanto, efectivamente, la reformalización es un instrumento que perfectamente puede ser utilizado, sin perjuicio de cualquier otra cautelar en el minuto de que se pueda solicitar la libertad de los imputados, al menos a favor de verificar su asistencia al tribunal. Bien, ¿algo más? ¿Fiscal? El micrófono, por favor. Fiscal. Sí, gracias, su señoría. Respecto, el señor, porque los demás han insistido, los demás defensores insistieron con su solicitud de no dar lugar a la ampliación solicitada por la Fiscalía, pero la Defensoría Penal Pública, previo a la entrega de antecedentes, había hecho una petición. No sé si posterior a la entrega del antecedente se mantiene. Sí, su señoría, se mantiene nuestra solicitud que se rechace. Sí. Ya, bueno, entonces ahora puedo hacerme cargo
brevemente, su señoría. Lo señalado y tengo que reiterarlo. Esto a propósito de lo que señala la defensa, el defensor don Emilio Elgueta. Dice, la Fiscalía no tiene elementos de acreditación, lo señaló la Fiscalía. Lo que pasa es que, planteado así, hierra el señor Emilio Elgueta, porque la Fiscalía nunca planteó no tenemos. Dije, a propósito de las entradas y registros y a propósito de las incautaciones de teléfonos celulares, aparatos electrónicos, en fin, ello va a permitir contar con mayores elementos a efectos de acreditación, lo que no significa que no se cuenten, pero necesitamos con estos otros elementos para efectos de acreditación de medidas cautelares. Ahora, claro, la Defensoría Penal Pública señaló que respecto a sus defendidos, voy a señalar los números 1, 6, 12, 13, 16, 18, 26, necesitaba los antecedentes para ver qué se había incautado. Se le entregaron todos los antecedentes. Y en todas las partes de detenidos, si es que no me equivoco, pero me podrá corregir el señor defensor, como ya lo tiene a la vista, se incautaron elementos electrónicos que pueden ser objetos, no que pueden ser objetos, que serán objeto de operaciones tendientes a dar cumplimiento a la autorización judicial del día de hoy en la mañana. Lo mismo ocurre con las demás defensas, señoría, y solamente un ejemplo a propósito de lo que tan vehementemente, y claro, cumple su rol y está muy bien, digamos, doña Pamela Cisterna, señala respecto del número, su defendida, Noel Villarruel, si es que no me equivoco, que es la 428, 4 y 28, y la 28 es todavía ya, la número 4, John Noel. Sí, John Noel. Mira, don John Noel, y esto es lo interesante, que esta información ahora la tiene, no puede conocerla la señora defensora. ¿Y qué nos dice? Que le fue incautado un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy, en cuyo interior existen dos bandeja 1 y bandeja 2, SIM card, otro número telefónico, un notebook, un timbre, un lector de huellas. Entonces, hay elementos, en este caso, existen efectos o instrumentos asociados al hecho investigado que pueden agregar antecedentes a niveles de acreditación. Existen. Lo mismo respecto del señor Reiniero, quien respecto de su defendido, bueno, ahí la cuestión incluso es más patente aún, don Samir, ¿qué se le incautó? 9.700.000 pesos, $60.000. A propósito de lo que decía, están consignados los $60.000. Un iPhone, 2 carcasas, la caja fuerte. Bueno, necesitamos la información de esos iPhones y por algo se solicitó la autorización judicial. Lo mismo ocurre con las defensas del señor Heinrich, quien tomó últimamente la palabra. Por lo tanto, magistrado a juicio del Ministerio Público, se encuentra acreditado la necesidad a nivel de justificación del artículo 132 en su inciso tercero para esta solicitud de ampliación. Bien. Alguien dijo durante los planteamientos que se hicieron que la figura del artículo 132 era una figura excepcional. Y claro que lo es, ¿no? Absolutamente excepcional. Excepcionalísima se dijo que era. Sí, estoy completamente de acuerdo con aquel calificativo. En consecuencia, creo yo que el ejercicio que hay que realizar es el siguiente. Es si este caso se encuentra o no enmarcado dentro de esa excepcionalidad. Entonces, se atenta, o más bien se cuestiona la excepcionalidad por la data del caso. Ese es un primer argumento que se da, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede pedir ampliación si se trata de una investigación que viene desde junio? Como si, viniendo desde junio, ya debiera estar agotada, por decirlo de alguna manera. La verdad es que trato de desarrollar el argumento, trato de analizarlo, de glosarlo y darle algún sentido. Entonces, cuando se plantea el tema de que se trata de una investigación que viene de larga data,
que partió en junio y estamos en diciembre, debo concluir que a diciembre la Fiscalía debiera tener hoy día una investigación con todos los antecedentes para proceder a la formalización en el acto. ¿Sí? Creo yo que ese es el sentido del argumento, ¿no? Luego, ya se ha señalado varias veces esta tarde, se trata de una investigación que ha tenido un buen derrotero. Se han pedido una serie de diligencias al tribunal. No sé si alguna diligencia no fue otorgada por el tribunal. Me parece que todas fueron otorgadas, ¿no? Todas, sin excepción. Y han sido esas peticiones las que han y las resoluciones las que nos tienen reunidos el día de hoy. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, se trata de un caso complejo. No solo por su contenido, me refiero al contenido de la investigación, que puedo sostener que es complejo, por lo ya reiterado anteriormente, en orden a la revisión de esos antecedentes. Uno puede arribar a esa conclusión, de que no es un caso simple, es un caso complejo. No solo por la pluralidad de personas involucradas, sino que por la naturaleza de los hechos mismos. Se grafica la complejidad, bueno, lo que ha pasado esta tarde, ¿no? Así de complejo es el caso. Así de complejo es. Entonces, el fundamento de la Fiscalía para pedir la ampliación descansa en la circunstancia de un hecho incuestionable y objetivo, y que dice relación con la incautación, perdón, con la ejecución de órdenes otorgadas por el tribunal. Me corrigen, no solo por este juez, ¿verdad? Por otros jueces también. ¿Estoy en lo correcto? Ya. La ejecución de esas autorizaciones u órdenes se ha hecho ahora, se hizo hoy en la madrugada. Y se incautó una serie de elementos. Entonces la pregunta es, esos elementos, esos antecedentes, esos objetos incautados, ¿es baladí? ¿Es una cuestión menor o es importante? Y ahí, en la importancia, quiero detenerme un poquitito. Porque si se ve esto como importancia para los fines de la persecución y la investigación propiamente tal, uno podría entender la oposición claramente. Pero, ¿y si de las pesquisas y diligencias que se tienen que hacer de los objetos incautados surgiera algún antecedente que pudiese servir a los propios imputados y a sus defensas, como tantas veces ha ocurrido? Entonces, desde mi punto de vista, es decir, de la complejidad del caso, de la oportunidad en la que se ejecutaron las autorizaciones y órdenes otorgadas por el tribunal, me parece que no se trata esta de una petición antojadiza y que, por supuesto, debemos tratar de conciliar de alguna manera con la situación de privación de libertad en la que se encuentran los imputados. Esta es una norma excepcional, reitero, la del artículo 132, que tiene ese carácter precisamente por lo que permite una cuestión que, a propósito de esto de detener para investigar, porque no creo que sea detener para investigar, porque es contradictorio toda vez que
se trata ya de una investigación que viene de un tiempo a la fecha. El caso se ha investigado, de hecho. Lo que ocurre es que se trata de piezas que precisan de ser analizadas y que no se salva por la vía de la reformalización, creo yo, necesariamente, ¿no? Entonces, me parece que haciendo ese ejercicio es posible encuadrar este caso dentro de la hipótesis excepcional del artículo 132. No obstante lo anterior, desde ya autorizando la ampliación de la detención, quisiera proponerle a ustedes un plazo menor, porque debiéramos ampliar esta detención en 48 horas, es decir, hasta horas de la tarde del jueves, ¿verdad? Entonces, creo yo que se puede autorizar la ampliación disminuyendo el tiempo de la detención hasta la primera hora de aquel día. Y esa es mi decisión. Voy a autorizar la ampliación de la detención y nos vamos a reunir en este mismo lugar el próximo jueves 8 de diciembre a las 9 horas para reanudar la audiencia. Me parece que es un tiempo prudencial para que la Fiscalía pueda hacer los análisis correspondientes. ¿Bien? Quedan todos notificados personalmente. Magistrado, acá, por favor. Si recuerda en mi intervención Sí, para que pueda... ahí, a eso voy. Gracias. Y respecto de la petición que hace la abogada doña Claudia Villablanca, bueno, no sé si se puede remitir los antecedentes, porque ella pidió la revisión de los antecedentes. ¿Lo podemos zanjar así directamente? Sí, nosotros vamos a hacer una nueva revisión de todos los antecedentes que subimos y el día de mañana vamos a remitir un nuevo link un poco más quizás ordenado para que las defensas puedan tener un poco más de claridad de que están todos los informes, de que están todos los oficios, etc. Esa es la posibilidad que tenemos. Bien, ¿queda conforme? Sí, muchas gracias, magistrado. Sobre ciertas cosas, compartimos también la petición de la colega y también lo que señalaba el Ministerio Público, que era que tenga el contenido de la investigación un orden, porque a veces nos cuesta a nosotros ordenarlo a nuestro orden lógico. Y también, si es posible, que el Ministerio Público, dependiendo de la hora en que le llegue los resultados de la diligencia de hoy día, también nos haga llegar esa diligencia. Eso es como, evidentemente, cautela. ¿Para qué? Para que podamos iniciar la audiencia a primera hora del día jueves, para que no tengamos que estar pidiendo receso. Y lo otro son dos cosas, su señoría. Una cosa más doméstica, quizá. Dada la extensión de la audiencia y ahora que los imputados van a quedar bajo la custodia de Gendarmería de Chile, entiendo, y no sé, con la base del reglamento y la operatividad de cada penal, me imagino CDP Santiago 1 y CDP San Miguel, CPF San Miguel, yo no sé si hasta ahora ellos están con el rancho, digámoslo de manera coloquial, abierto para que puedan darle algún tipo de alimentación. Lo ignoro. Entonces, sobre esa base, su señoría, yo voy a pedir al tribunal... Conozco yo tampoco, pero dado que es una audiencia excepcional que dura hasta la hora de la noche, y sobre la base de la custodia garantía, voy a pedir al tribunal que en el oficio de ingreso se indique eso. ¿Puedo autorizar el ingreso en tránsito con la indicación de que se le otorgue alimentación al momento de ingreso? Sí, eso está... O sea, que la orden de ingreso en tránsito lleve esa petición. Sí, sería... Entiendo que la hacen suya a todos los defensores, me imagino, ¿no? Así es. Bien, no hay problema en eso, no hay inconveniente en eso. ¿Lo tienen acá? Magistrado. Sí. Por acá, la defensa de Sonia González, también quiero formular una solicitud, ajena a la discusión de fondo, por cierto, pero hacer presente que Sonia González Guzmán está en estado de gravidez. Ella tiene un par de semanas de embarazo. Y en ese sentido, magistrado, voy a solicitar, bajo el alero de la hipótesis del artículo 10 del Código Procesal Penal, se informe 2 veces al día, o al menos el día de mañana, en 2 oportunidades, mañana y tarde, el estado en el que se encuentre la referida... ¿Ha presentado problemas en su embarazo? Porque ha presentado problemas, efectivamente. De hecho, se gestionó una ecografía en la PDI mientras estaba detenida. Entonces, para yo evitar responsabilidad, por cierto, voy a solicitar, magistrado, si lo tiene a bien, solicitar un informe
de Gendarmería de Chile, en este caso me imagino de San Miguel, TPF de San Miguel. Bien, sí, se puede acceder a eso también, el ingreso que se indique que esa señora se informe su estado de salud en el transcurso del día de mañana por su particular estado de gravidez. Señoría, yo no había concluido mi petición, disculpe. Era relacionado con, por eso dije 2 o 3 cosas. La otra es también que tenemos 2 imputados o imputadas que representamos, que es la señora Daniela Gallegos Leiva, quien también tiene ciertas afecciones médicas y entiendo que anda con la medicación que está incautada, ¿no? Ella sufre de crisis de pánico, entonces requiere ingresar su remedio para que cautele esa parte de su enfermedad. ¿Cuáles son? ¿Hay claridad de quién se trata, el nombre? No sé qué dice. De Perol y clonazepam. Y respecto del señor Jaime Pinedo, él también tiene hipertrofia y también requiere medicación a diaria, nos dice, también que se le autorice el ingreso o bien que Gendarmería tome las precauciones para brindarle la medicación que sea afina a ese padecimiento. Y lo otro, señoría, porque entiendo que se nos autorizó, al menos no sé si provisoriamente, el acceso a las actuaciones procesales en el SIAG, en el Sistema de Tribuna. Entiendo que eso va a quedar en ese sentido porque ya se renovó, entiendo, la conexión al sistema para que podamos revisar al menos desde mañana. Eso ya fue autorizado. Gracias. Cualquier cosa me comunico entonces con Marcela, me imagino ahí. O con... Exactamente. Ya, gracias. La parte operativa. Bien. Entonces, las órdenes de ingreso respecto de los imputados que se dieron se va a hacer con esas prevenciones. En particular, los medicamentos que se autoriza que pueda ingresar que se necesiten. Digamos, ¿sí? Por ahora se alzó la confidencialidad hace un rato atrás, la mantenemos así con ese alzamiento y después, conforme vayamos avanzando, tomamos una decisión definitiva sobre el particular. En tanto esté vigente la audiencia, digamos, el debate se mantiene abierta para su revisión, particularmente por parte de los defensores. ¿Bien? Defensor. Se otorgará copia del audio, no hay problema. A todos se otorga copia de audio, no hay problema. Bien, terminamos. Parece que están pidiendo...